Entonces vamos a Hechos capítulo 16, donde estaremos hoy abordando este tema acerca del milagro del Evangelio. El milagro del Evangelio se encuentra en Hechos capítulo 16 y dice, llegó también Pablo a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí tenemos el primer encuentro, al parecer, de Pablo con el joven Timoteo. El texto que nos menciona que su madre era judía, pero su padre griego, las palabras que usa casi nos están refiriendo a que la madre de Timoteo era una creyente, como siendo judía, observaba la tradición judía, la religión judía, y el uso de las palabras, pero su padre era griego, no solamente nos deja notar su procedencia, sino también que quizá no era creyente, que quizá él no creía en el Señor, no creía en el pacto del Señor, ni la esperada llegada del Mesías. Sencillamente, Timoteo crece en una familia así. Sin embargo, Timoteo es un hombre que es elogiado por las personas en Listra y en Iconio, y es que cuando ve esto, este don o esta gracia que Timoteo tiene, Pablo, junto con Silas, lo toman y viajan o lo toman para predicar el evangelio a las distintas partes donde ellos van. Ahora sucede algo que Pablo, para muchos lo criticaron y quizá lo puedan criticar el día de hoy incluso, porque Pablo lo que hace es inmediatamente este joven lo toma como uno de sus compañeros de viajes misioneros, pero también lo circuncida. Ahora, la pregunta es, si en Hechos capítulo 15, la iglesia en el primer concilio, que parece que tuvo lugar debido a algún problema de que los fariseos que habían creído en Jesús, ahora les decían a las personas que se tenían que circuncidar para ser salvos. No creían solamente en Jesús, sino que era Jesús más la circuncisión. Entonces el concilio en el capítulo 15 de Jerusalén lo que resuelve es que no tenían por qué obligar a los judíos a ser circuncidados o a los gentiles más bien a ser circuncidados para ser salvados. Pedro dice, porque por gracia somos salvados, igual ellos, de esa manera es que somos nosotros puestos en una relación con Dios, no por nuestra circuncisión, no por nuestras obras, sino por la gracia en Cristo Jesús. Ahora, entendiendo esto, ya no tenían que ser obligados los gentiles a circuncidarse. La pregunta es por qué Pablo en el capítulo 16 lleva al joven Timoteo a ser circuncidado. La respuesta más obvia es que Pablo sabía que en los lugares donde ellos habrían de predicar, se habrían de encontrar con judíos. Y para no estorbar a los débiles en la fe o a los que comenzaban en la fe más bien, él decide circuncidar a Timoteo. No porque debería Timoteo circuncidarse para ser salvo, sino para tener acceso a los judíos que de otra manera quizá lo rechazarían. Y de esta manera podemos tomar las palabras de Pablo: con los judíos me hice judío, con los gentiles gentiles, es decir, se puso en el contexto de ellos y entonces es por eso que circuncida a Timoteo. Es una decisión difícil, sin duda creo que fue muy sabia de parte de Pablo. Ahora bien, dice el versículo 6 de Hechos 16, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión: un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Aquí se incluye el médico Lucas, historiador, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Ahora, aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Porque dice el texto que Pablo intentaba ir al oeste de Asia, ir al norte de Asia, y el Espíritu Santo le dijo no. No sabemos si fue por revelación directa o debido a que tenía muchas dificultades o se presentaron muchas dificultades, pero el Señor no le permite que Pablo vaya a estos lugares. Es algo sorprendente, difícil de explicar, pero vemos que
el Espíritu Santo no procede sin un propósito. Y el propósito es que en lugar de ir a Asia, Pablo zarpara al continente europeo. Y los estudiosos de las escrituras afirman, la mayoría, que fue la primera vez en que se predicó el evangelio en Europa. Y damos gracias a eso, que el evangelio no se limitó a Asia, sino que salió a Occidente, de tal manera que ahí tenemos al Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, por lo menos los nombres que tenemos claros con los que Pablo estaba acompañado, para que fueran a Europa, ahí donde los europeos adoraban a dioses paganos, a diferentes deidades falsas. Estamos hablando que ellos llegan a lo que actualmente es el norte de Grecia. Entonces, gracias a Dios por eso. Gracias porque el Señor, en su gracia, su misericordia, le pide a Pablo que vaya a aquellos que de alguna otra manera no hubiéramos escuchado quizá el Evangelio. El Señor tenía planes, por eso es que le impide ir a ciertos lugares para entonces entrar en Filipos, que llegó a ser una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, que se dolía. Si escuchamos y leemos atentamente Filipenses, es una iglesia que amaba, pero que también Pablo tenía que reprenderla debido a lo que estaba causando todas las sectas y falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y entonces llega a Filipos, versículo 12, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Recuerden que el Imperio Romano estaba hasta allá. Entonces, en esta ciudad dice, nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta y a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Ahora, quiero parar un momento aquí. Probablemente Lidia fue una de las primeras en escuchar el Evangelio de Jesucristo en esta región de Europa occidental. Y esta mujer dice que Pablo estaba escuchando de Pablo que él predicaba el Evangelio. Y entonces vemos que el texto no dice que mientras Pablo hablaba, Pablo convirtió a esta mujer. No, lo que dice el texto es, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Se le adjudica quizá al Charles Spurgeon la frase siguiente. Nosotros predicamos a los oídos, pero el Señor predica al corazón. Y sin duda tenemos aquí la obra, el milagro del Evangelio. Por eso he titulado a este breve expreso bíblico el milagro del Evangelio. Porque por muy buen predicador que tú seas, predicadora, evangelista, por los dones de oratoria que poseas, por tu aguda inteligencia, no somos nosotros los que convertimos a las personas. Nosotros no tenemos absolutamente ese poder de convertir a las personas. Es el Señor el quien lo hace, es el Señor quien obra el milagro, es el Señor quien usa nuestras palabras predicando el Evangelio, que el Señor abre el entendimiento, abre el corazón para que las personas que de otro modo no creerían, crean en Él. Y fíjense lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 3, 2 de Corintios 4, versículo 3, unos libros adelante, dice lo siguiente. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el milagro del Evangelio. El milagro del Evangelio es que Dios usa a vasos de barro, como dice Pablo en el versículo siguiente, versículo 7, para anunciar el Evangelio. Dios decide salvar a las personas no sometiéndolas a la fuerza que crean en Él, no trayendo ángeles directamente para asombrarnos y creer en Él, sino que Dios usa a personas tan débiles, tan rotas como nosotros, para predicar el Evangelio. Pero ojo aquí, el resultado de la predicación del Evangelio no depende tanto de la pericia, de los dones, de la simpatía, carisma del predicador, sino del poder vivificante, regenerador y que abre nuestros ojos para ver lo que antes no veíamos del Espíritu Santo. No es nuestro poder lo que convierte a las personas. Es el Señor usando nuestras débiles palabras, nuestra insuficiencia, nuestra incompetencia en la predicación, que el Señor decide salvar a las personas. El Señor abrió el corazón de Lidia mientras él predicaba el Evangelio. ¿Cómo el Señor decide obrar? Aunque no está en nuestro poder que las personas se conviertan, lo que sí hacemos es predicar el mensaje del Evangelio. Las personas no se convierten con nuestro testimonio, las personas no se convierten con anécdotas divertidas, las personas no se convierten al darles nuestras filosofías. Las personas se convierten únicamente cuando el mensaje del Evangelio es predicado. El Evangelio es lo que transforma, es el mensaje de Jesucristo, las buenas noticias, como lo traduce aquí la NTV, las buenas noticias de Jesús. Y es cuando toma el Espíritu Santo estas buenas noticias que predicamos y las aplica no solamente a la mente, sino al corazón. Y tenemos que notar aquí que la creencia en el Evangelio no es meramente una aceptación intelectual, es una confianza del corazón. Y aquí me gustaría básicamente retomar las palabras de los reformadores. Ellos decían que había tres palabras para hablar de la fe y en un sentido ascendente, por así decirlo. Tenemos notitia o noticia, que es recibir cierta información del Evangelio, recibir ciertos hechos del Evangelio y entonces recibirlos en nuestras mentes. En segundo lugar está fiducia o fiducia, que es tener está ascensus, en segundo lugar es ascensus, que es asentir, es decir, esto que me dijeron, esto que hablaron a mí, notitia, ahora creo que estoy de acuerdo con eso. Pero decían los reformadores, esto no es suficiente para que un hombre, una mujer alcance y crea en Cristo como su Salvador. Esto puede ser un asentimiento intelectual, un mero acuerdo intelectual, un mero gusto intelectual, pero no es salvífico. Lo que salva es fiducia, es poner no solamente intelectualmente, sino del corazón nuestra confianza en Cristo. No solamente es asentir ciertas verdades históricas en nuestras mentes, es deleitarnos en la persona de Jesús. No solamente es interesarnos intelectualmente en la teología, sino disfrutar al Dios de la teología. No solamente es aplaudir el mensaje del Evangelio, es deleitarnos en las buenas nuevas del Evangelio. Eso es creer en el Evangelio y eso es obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usa la locura de la predicación, de nuestra predicación. Así que, resumiendo, es Dios quien convierte, es Dios quien aplica la verdad del Evangelio, pero nosotros somos los que predicamos. Y no tenemos que descansar en nuestras fuerzas. Sin embargo, tenemos que predicar de tal manera que el Evangelio sea predicado únicamente. Como dijo Pablo, yo me propuse no saber nada entre ustedes, no predicarles cualquier otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo decidió eso? Porque es el único mensaje que puede salvar un corazón perdido, muerto, y resucitarlo a la vida eterna. Es por eso que Pablo también dice en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues este es poder de Dios para la salvación. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de esto? Pablo más adelante en este texto, después de haber predicado a Lidia, de haber bautizado a su familia junto con sus hijos y siervos también Pablo hace un milagro donde, o más bien,
expulsa un demonio, una mujer que era divina, y aquellos que eran sus dueños de esta señorita se enojan tanto, se enfadan que lo llevan ante las autoridades romanas y a Pablo y a Silas lo azotan. Y entonces en la cárcel, cuando ellos estaban en medianoche, dice el versículo 25, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y de repente vino un gran terremoto y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Algo increíble es que el evangelio que Pablo creía, que Silas creía, los animaba de tal manera que sus circunstancias eran horribles. Estaban en la cárcel, en un calabozo, amarrados. Sin embargo, a pesar de haber recibido azotes, burla de la ciudad, de las autoridades, ellos oran y cantan himnos a Dios y otros presos los escuchaban. Y sin duda el carcelero los estaba escuchando. Y de repente vino este terremoto, el carcelero se despierta, ve que ya no están, parece que ya no están las personas debido a que las puertas de la cárcel están abiertas y él decide matarse. Y antes de matarse, Pablo dice, espera, aquí estamos todavía. Y entonces este hombre les pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo conocer al Dios que ustedes estaban orando y adorando hace un instante? ¿Cómo es que yo puedo conocerlo? Y entonces Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa singular para este carcelero, hay que entender eso. Y entonces ellos le predican el evangelio a él y a su casa, y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y ellos creyeron. ¿Por qué? Porque es el mensaje, la palabra del evangelio, lo que transforma a las personas. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, es decir, por el evangelio. Y es que ellos creen en el evangelio. ¿Y qué sucede cuando una persona cree en el evangelio? Versículo 34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando una persona cree en el Evangelio y vive el Evangelio, no solamente hay un interés intelectual en el Evangelio, no solamente hay no solamente observas la religión como ritos o como ceremonias meramente externas, sino que alguien que cree en el Evangelio tiene gran gozo en el Evangelio, tiene gran gozo en Cristo. ¿Y cómo tú sabes que solamente conoces el Evangelio de una manera intelectual, pero no de una manera salvífica? Quizá tienes noticia, quizá tienes ascensos, pero no tienes fiducia, no tienes fe, no tienes esperanza en Cristo. Bueno, porque tu esperanza la obtienes de otras cosas y no de Cristo. De esa manera nos damos cuenta de que somos o no cristianos. Podemos ser cristianos nominales, podemos saber mucha doctrina, pero carecer del amor del corazón de aquel que conoce esa doctrina. Podemos, decía Jonathan Edwards, experimentar o conocer ciertas cosas, pero otra cosa es deleitarnos en la doctrina, en el Dios de la doctrina. ¿Cómo sé que soy cristiano? Porque no solamente me interesa estudiar teología, sino porque me deleito en el Dios de la teología. Porque hay que decir que el mismo diablo conoce más de teología que tú y yo. Aunque estudiemos doctorados, posgrados, el diablo sabe mucho más de teología que nosotros. Sin embargo, él no es cristiano. Él no se deleita en Dios, él aborrece a Dios. De igual manera, podemos saber mucha doctrina y no deleitarnos en Dios, incluso aborrecer a Dios, como una vez dijo Martín Lutero antes de tener un encuentro con Cristo. Dice, yo no amo a Dios, yo lo aborrezco. De igual manera, puede ser que tengamos ideas y llena la mente de buenas ideas acerca de Dios, pero quizá en nuestros corazones no lo amemos, quizá sea una idea abstracta, meramente filosófica, pero no es la realidad que transforma nuestras vidas, no es nuestro deleite, no es la causa de nuestro gozo, y quizá vivimos vidas amargadas, vidas que están llenas de rencor, de envidia, debido a que las doctrinas que tenemos muy claras en nuestras mentes no han descendido a la profundidad de nuestros corazones. ¿Qué hay que hacer? Mis hermanos, es momento de clamar al Espíritu Santo, que nos ayude a vivir, a experimentar al Dios de las Escrituras, no solamente a conocerlo intelectualmente. Y es por eso, hermanos, que necesitamos otra vez confiar en Cristo y orar, 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 hasta que la presencia de Dios
no solamente sea atractiva para nuestras mentes, sea algo dulce para nuestras almas. Mis hermanos, ese es el gozo que produce el verdadero evangelio. Espero que esta meditación nos haya ayudado, nos haya ayudado a poner a nuestra esperanza otra vez en Cristo. Esto ha sido Expreso Bíblico en Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros y nos vemos hasta la próxima en otra entrega. Y gracias a todos por sus comentarios, gracias por todo el apoyo que nos dan aquí en Teología para la Vida. Bendiciones, mis